Cada año, las grandes corporaciones invierten auténticas millonadas en desarrollo de software. Pero aquí viene la gran paradoja. A pesar de esas cifras de infarto, la incertidumbre que las rodea es enorme. A ver, ¿cómo se puede saber si esa inversión es un acierto o si simplemente se está tirando el dinero? Y esa es, nunca mejor dicho, la pregunta del millón. El gasto en tecnología es uno de los más grandes y, en teoría, más estratégicos para cualquier empresa. Pero a la vez, suele ser de los más opacos. Pensemos un momento en esto. ¿Son las inversiones en tecnología una especie de caja negra? Para muchísimos directivos, la respuesta, por desgracia, es un sí rotundo. Y claro, esta incertidumbre se traduce en preguntas que literalmente quitan el sueño a los responsables de tecnología. Preguntas como, oye, ¿estamos pagando un precio justo por esto? ¿Los proveedores con los que trabajamos son de verdad eficientes? ¿Nuestro famoso modelo Agile de verdad funciona o es solo postureo? ¿Y las estimaciones de los proyectos son objetivas o, seamos sinceros, puras conjeturas? ¿Y ahora con la IA, está generando valor de verdad o es solo humo? Y ojo, que no son dudas sin importancia. Detrás de cada una de estas preguntas hay millones de euros en juego. Pues bien, es justo en medio de toda esta niebla donde aparece una solución pensada para encender la luz. Hablemos de Quanter IA, una plataforma que busca ser la clave para el gobierno de las TIs. Vale, ¿y qué es exactamente? Pues mirad, Quanter IA es una plataforma, un software como servicio, que usa datos certificados e inteligencia artificial generativa. ¿Para qué? Para crear estimaciones 100% objetivas de esfuerzo y de coste, de principio a fin, para cualquier proyecto de software. Pero atención, y esto es clave, no es solo una calculadora de proyectos, es mucho más. Es una herramienta de gobierno basada en datos, pensada para tomar decisiones estratégicas de verdad. Venga, vamos a meternos en la cocina. ¿Cómo consigue Quanter IA transformar toda esa incertidumbre en claridad? ¿Cómo pasa, como quien dice, de las palabras a los números? El proceso, la verdad, es sorprendentemente directo. Primero, se introducen los requisitos del proyecto en lenguaje natural. Vamos, como si se lo estuvieras contando a un compañero. Segundo, la IA de Quanter se pone a trabajar. Analiza, clarifica y optimiza esos requisitos para que no haya ni una sola ambigüedad. Y tercero, genera las estimaciones. Y ojo, no solo de esfuerzo y coste, sino hasta del testware necesario. Y todo basándose en estándares objetivos. Y aquí viene lo bueno. ¿De dónde sale toda esta objetividad? Pues no es magia. Son datos. Datos puros y duros. Más de 105.000. Y esta cifra no es un número al azar. Representa la cantidad de proyectos de software reales que componen su base de datos. De hecho, es la base de datos de benchmarking más grande del mundo. Hablamos de información de más de 190 proveedores en 20 países distintos. Una auténtica locura. Y con esto se ve clarísimo el poder que tienen todos esos datos. Permite un nivel de análisis que hasta ahora era, impensable. Por fin se puede responder a preguntas como ¿qué proveedor es más caro y cuál es más barato? En función de lo que realmente produce. O, todavía más interesante, ¿cuánto le cobra un mismo proveedor a sus diferentes clientes por un trabajo que es prácticamente el mismo? Lo más importante de todo es que esto no es un cuento. No son promesas en el aire. Está todo respaldado por resultados demostrables y por unas credenciales que son únicas en el mercado. Es que las cifras hablan por sí solas, fijaos. Un ahorro de 10,5 millones de euros en Vodafone, más de 9 millones en Mapfre. Un retorno de la inversión, un ROI, que está aprobado por encima del 500%, y colaboraciones de más de 12 años con gigantes como MasOrange. Como dicen ellos mismos, y me parece una frase genial, esto no es teórico, es demostrable. Una declaración de intenciones que se apoya, como vemos, en hechos. Y aquí tenemos uno de sus mayores diferenciadores, si no el que más. Es la primera y única plataforma de benchmarking del mundo que tiene la certificación de IFEPUG. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues muy sencillo. Significa que las métricas son auditables, que las comparaciones son reales, y eso reduce el riesgo en los contratos una barbaridad. Y claro, cuando la comparas con las alternativas que hay en el mercado, la ventaja se ve, es que es abismal. A ver, las grandes consultoras te venden horas. Quanter es una herramienta continua, con un ROI brutal. Frente a los famosos Story Points de Ágil, que no dejan de ser subjetivos, te da estándares objetivos ISO. Otras herramientas de IA te analizan los requisitos, sí, pero sin la comparativa de mercado. Y mientras otras como Cast analizan el código cuando ya está escrito, Quanter previene el despilfarro antes siquiera de empezar a programar. Así que, como vemos, todo esto nos lleva a un cambio fundamental en la forma de gestionar las inversiones en tecnología. Es una nueva era del gobierno TI. El contraste es radical. Es pasar de la subjetividad y las conjeturas a tomar decisiones basadas en datos.
del riesgo financiero altísimo a tener inversiones que son auditables y defendibles, de gestionar a los proveedores de forma ineficiente a optimizar su rendimiento y, en definitiva, de ir apagando fuegos a tener un gobierno proactivo de verdad. Y los beneficios de este nuevo modelo se pueden medir y son espectaculares. Hablamos de un retorno de la inversión de más del 500%, de aumentos de productividad que van del 45 al 70%, de ahorros en costes de hasta el 30% y de una reducción de errores manuales que puede llegar casi al 50%. Y esto nos lleva a la reflexión final, a la pregunta que de verdad importa. La cuestión ya no es si una organización puede permitirse una herramienta como esta. La pregunta ahora es, ¿puede su presupuesto permitirse el lujo de seguir funcionando con subjetividad?